y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Ya estamos listos para comenzar Reunión de Pauta. Gracias a los que nos acompañan a esta hora de la tarde. Estamos aquí en vivo en la 100.5 en Santiago, 99.1 desde Antofagasta, en la 96.7 si están en Viña del Mar, en Valparaíso, también en Temuco 96.7 y en pauta.cl, por supuesto. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, lunes 15 de noviembre. Vamos a comenzar ya, nuestros panelistas conectados, listos para empezar también esta edición del día de hoy. Nuestro equipo de los lunes, encabezado por Susana Jiménez, ingeniera comercial, ex ministra de Energía, ex vicepresidenta de SOFOFA, consejera de la entidad. ¿Cómo está, Susana? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Jimena Clark, economista, ex directora del Instituto Nacional de Estadísticas, también nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está, Jimena? Estoy nerviosa. ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué? ¿Por el debate? Por todo, ¿O por el todo fútbol? lo poco que queda. No, por el debate. Ah, por todo. ya. No, es que yo pregunto porque los lunes Lo siento. ha sido de sufrimiento para muchos futboleros, Juan Carlos Haijol se ríe nomás, abogado, socio fundador de CLA Consulting, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Hola, Jimena. Hola, Susana. Ahí sí, semana intensa, debate, fútbol mañana y elecciones el domingo. Hoy viene bien intensa y noticiosa va a estar al menos movido esta semana, y seguramente no va a ser el cierre tampoco, ¿no? Lo más probable es que haya una segunda vuelta, según lo que plantearon las encuestas en su minuto. Bueno, veremos qué es lo que ocurre este domingo. Vamos a estar conversando de la campaña que se está viviendo en nuestro país, por supuesto, en función de algunos temas que han marcado la agenda y la discusión en las últimas jornadas. Fue algo extraño el cierre de la semana pasada en términos del debate presidencial. Ya hablaremos sobre eso, pero nuestra pregunta para romper el hielo tiene que ver con un evento muy importante que concluyó este fin de semana. Hablamos de la COP26, la cumbre contra el cambio climático, que finalmente llega a un acuerdo, redactan un texto final. Recordemos que no es vinculante, es una declaración. Y los principales acuerdos alcanzados fueron actualizar las metas de reducción de emisiones de carbono para el año 2030. También se plantea una disminución gradual en el uso del carbono como fuente de energía. Se había incorporado en algún borrador la palabra eliminar, pero finalmente quedó fuera eso y se cambia por uno que busca una revisión, ¿no? Una disminución. Y un programa para reducir el 30% de las actuales emisiones de metano, además de frenar la deforestación. Hay distintas visiones y lecturas sobre lo que ha ocurrido en Escocia durante esta COP26. Por una parte, el presidente de la COP, Alok Sharma, dijo que esta última convención logró acuerdos históricos. Mientras tanto, otras organizaciones ven acá como una oportunidad perdida, se debería haber sido más ambicioso. Han planteado también algunos líderes ambientalistas. Hay distintas lecturas. A juicio de ustedes, ¿estarían en el bando de los decepcionados, Juan Carlos, respecto a lo que se alcanzó en esta COP26, o de los que están satisfechos por lo alcanzado, en términos gruesos, ¿no? Por las propuestas que ya leíamos, Juan Carlos? Sí, esto no es ciencia exacta, desde luego. Por supuesto. Y siempre es posible mirar la mitad llena del vaso y la mitad vacía del vaso. Hay cosas interesantes, ¿no es cierto?, desde la mitad llena, como alcanzar estos acuerdos de metas para los próximos años. Yo me quedo igualmente con una sensación más de mitad vacía del vaso que de mitad llena del vaso. Uh-huh. Yo creería que ya es bastante más evidente la urgencia de estos cambios, ¿no? Y para muchos, ¿no es cierto?, el que nos encontramos en un punto de inflexión, quizás de no retorno. Entonces, yo habría esperado, entendiendo que aquí la gradualidad es importante, es imposible hacer cambios de la noche a la mañana, estamos hablando de cosas muy estructurales que afectan desde luego las economías de los distintos países y de maneras distintas, pero yo lo que habría esperado era ponerse una meta o un par de metas grandilocuentes, qué sé yo, al 2050, 30 años más. Por ejemplo, haber dicho, se acaba el uso del carbón al 2050, se acaba el uso del petróleo al 2050. Son temas muy difíciles de lograr, pero la gracia de ponerlo al 2050 es que tenemos 30 años por delante para lograrlo. Entonces, así como cuando decimos, bueno, resulta que contaminamos afectando a las próximas generaciones y no a nosotros mismos, y por eso es más fácil contaminar, porque el costo no lo pagamos directamente, lo podría mirar al revés. Es más fácil plantearse metas que van a significar costos para los países, eventualmente para las empresas, a 30 años plazo que hacerlo ahora.
Entonces, poniéndome el caso, qué sé yo, de British Petroleum. Si uno le dice British Petroleum, sabe que más usted el 2050 ya no puede producir petróleo. Los ejecutivos, los accionistas de British Petroleum no van a estar muy de acuerdo con la idea, pero por último, sabe que más yo no voy a estar vivo, yo no voy a ser ejecutivo accionista de esta compañía el año 2050, por lo tanto es más fácil asumir una cosa como esa, de la misma manera que es más fácil contaminar pensando en que yo no me llevo el costo de eso. Eso a mí me habría gustado, como visiones de largo plazo, llamativas, sí, atractivas, tener un horizonte, movilizadoras. Sí. Sí, un horizonte más ambicioso quizás. Jimena. Sí. Mira, yo, la verdad, he participado de reuniones, qué sé yo, de Naciones Unidas y a veces efectivamente por una palabra se traba todo, ¿no? Y por supuesto mis reuniones eran de temas mucho más sencillos que este tema, de temas estadísticos, qué sé yo. Entonces yo creo que, y de hecho lo he conversado con gente que estuvo allá, que si bien no fue todo lo ambicioso que hubiesen deseado tener, y sobre todo a la luz de los últimos informes que sí cuantificaban el impacto, sí consideran que se lograron avances importantes, ¿no? Y en ese sentido hubo bastantes declaraciones a seguir avanzando. Hay ciertos compromisos para ahora, el 2022, que es ahora encima. En el fondo hay algo que es difícil lograr, que es que las economías que más generan cambio climático al final del día reconozcan su influencia y en función de eso lideren en el fondo todas las iniciativas y todos los compromisos. Pero sin embargo China y Estados Unidos sí se comprometieron a avanzar en algunas de estas medidas. Entonces, yo creo que es complejo. Sí. Mirado desde afuera es fácil decir que no se logró, pero quienes estuvieron en la discusión al menos sienten que pudo haber sido peor y que en el fondo hay que seguir trabajando nomás. Además recordemos que fue un año súper difícil, entonces también. No sé, yo prefiero ver el vaso más lleno que vacío. Sí, claro. Claro, es una negociación de intereses económicos finalmente la que se desarrolla y hay aspectos relevantes que tienen que ver con el stock de emisiones también, ¿no? Lo que ya se ha contaminado y que permitió el desarrollo de muchos países, Estados Unidos, Alemania, entre otros, frente al flujo de emisiones del día de hoy, que es el que está permitiendo el desarrollo también de otros países menos desarrollados, India o China, por ejemplo. Es bien, bien complejo eso. Yo agregaría que no todo, de hecho, es al 2050. O sea, uno de los compromisos que fue hecho por, creo que 110 países al 2030 fue asociado a frenar la deforestación. Entonces, claro, no se llega con lo máximo deseado, pero de alguna manera gradualmente se fue como transando, ¿no? Con algunos compromisos o qué sé yo. Ahora, la pregunta es si será suficiente para frenar esto o para llegar a esa meta, y eso ya es más difícil de cuantificar todavía. Sí. Susana. Mire, yo tengo una evaluación más positiva, aun cuando hay que entender que las negociaciones multilaterales son complejas. Acá Juan Carlos decía, bueno, tener metas de largo plazo. Claro, pero lo que pasa es que en este tipo de cosas, no todas las tallas le sirven, es como la traducción del one size fits all. Sí. En este caso no se da. Hay países que tienen condiciones muy distintas, tanto desde el punto de vista de su emisión, como de sus emisiones, como también de sus urgencias. Acá hay países que todavía tienen que salir de situaciones de pobreza mucho más importantes que otros. Ahora, dicho eso, yo creo que hubo un buen avance, sobre todo un buen avance comparativo. Hay que recordar que han habido 26 COP y solo en algunas han habido hitos importantes. Yo creo que acá se avanzó tal vez no en un acuerdo tan ambicioso, pero sí se mantiene, se mejoran varias dimensiones de lo que ya existía, por ejemplo, todo lo que es el mercado de carbono, que es fundamental para poder lograr que esa reducción de emisiones globales se haga de la forma más costo efectiva posible. Hubo avances en transparencia, en la contabilidad y en los informes que emiten los países. Se abordaron temas nuevos, se abordó, como decía Jimena, el tema de la deforestación, el tema del metano, la reducción del carbón, etcétera, etcétera.
Y además, sumando todos los compromisos que hay a la fecha, y si estos se cumplen efectivamente, se podría lograr que el planeta se mantenga con un alza de temperatura menor a los 2 grados. Por lo tanto, yo creo que es interesante los avances que hubo en esta oportunidad. Creo que hay un tema pendiente enorme y que tiene relación con lo que decía al principio sobre la carga que uno le impone a los países. Los países tienen un prontuario distinto respecto de las emisiones acumuladas históricamente, pero también en la foto actual las emisiones por habitante son muy distintas. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿tienen que haber las mismas ambiciones para todos o debiera uno moverse mucho más a este otro concepto, ¿no? De que las emisiones por habitante sean más o menos equivalentes, porque si no, claro, los países ya desarrollados, aparte de haber acumulado emisiones de CO2 en la atmósfera, hoy día probablemente tienen una emisión por persona mucho mayor que otros países que les estamos pidiendo un esfuerzo similar. Así que mi evaluación es positiva, raya para la suma. Buena, interesante análisis. Juan Carlos, sí. Un comentario. Mirar el corto plazo no es contrario a mirar el largo plazo. O sea, yo cuando digo lo que estoy diciendo respecto a 2050, evidentemente estoy asumiendo que hay una serie de cosas que tienen que ir pasando. Lo que pasa es que ponerse visiones, y ese es un poquito el concepto que estoy tratando de poner acá, importantes a largo plazo, moviliza mucho. Es del mismo modo que Chile se pone la carbono neutralidad al año 2050. Eso canaliza una cantidad enorme de esfuerzos y de metas de corto y mediano plazo que van enfocadas a ella. Tanto que hoy día podemos decir que la carbono neutralidad la vamos a cumplir antes del 2050. Ese tipo de visiones que son convocantes, yo creo que son relevantes dentro de todo lo que es naturalmente una cosa que va gradualmente también cumpliendo metas intermedias, con toda la complejidad, por supuesto, que esto significa, como ustedes bien lo han dicho, respecto de costos que se asumen de distintas maneras por distintos países y economías. Sí, y es interesante ver cómo eso se va articulando también entre los distintos países que empiezan a hacer esfuerzos conjuntos. Bueno, la COP26 concluye con este acuerdo. Viene la COP27, que si no me equivoco se va a realizar en Egipto. Será la próxima conferencia de las partes para seguir avanzando en este proceso que en realidad no se tiene que ir actualizando permanentemente para poder cumplir con esos objetivos que se han planteado de evitar que la temperatura promedio a nivel mundial aumente más de 1,5 grados. Vamos a nuestro tema de fondo para este primer bloque. Junto a Juan Carlos Aijol, Susana Jiménez y Jimena Clark vamos a hablar de una lista bien particular respecto a la campaña presidencial acá en Chile. Porque en los últimos días la agenda política internacional también ha copado el debate político a nivel nacional. Las elecciones que se desarrollaron en Nicaragua, por ejemplo, tuvieron un rol también bien protagónico, justificado o no, ahí lo podremos ir discutiendo, pero de pronto tomó la agenda también de la campaña presidencial acá en Chile a partir de la declaración que emitió el Partido Comunista, luego de una declaración que según otros integrantes de ese partido, que respalda a Gabriel Boric como candidato presidencial, defendía las elecciones que dieron por triunfador a Daniel Ortega, que han sido ampliamente cuestionadas a nivel internacional porque no cumple con las mínimas garantías democráticas. Y eso generó un roce que el resto de los candidatos, por cierto, acá en Chile aprovecharon de inmediato para instalar en la agenda. Pero eso ha ocurrido también con otros temas. Lo que sucedió en Argentina, por ejemplo, se ha seguido de cerca acá en Chile, lo conversábamos hace algunos minutos en Pauta Final, las elecciones legislativas que le dieron un duro golpe al gobierno de Alberto Fernández. Dos temas que queremos plantear para abrir un debate sobre el rol que están teniendo estos hitos a nivel internacional en la campaña presidencial acá en Chile. ¿Tú crees, Juan Carlos, que estos temas pueden ser importantes para el debate político local o son accesorios, digamos, de la discusión que se está dando acá en nuestro país? En lo argentino un poco menos, pero desde luego que lo que pasa ahí con Nicaragua, Cuba, Venezuela, sí creo que es relevante. ¿Y por qué? Parte de la estrategia que han utilizado los sectores más bien de centro-derecha y de centro-izquierda para buscar, de alguna manera, minar la campaña de Gabriel Boric ha sido, ¿no es cierto?, la presencia del Partido Comunista dentro de ese conglomerado de Apruebo Dignidad. Sí. Y mostrando las incoherencias que existen dentro del Partido Comunista, la incoherencia del Partido Comunista con lo que podemos decir la democracia, la libertad, la real expresión de las garantías individuales. Entonces, desde hace mucho tiempo, el Partido Comunista cae en esta contradicción de estar
por un lado, criticando las violaciones a los derechos humanos dentro de Chile, pero al mismo tiempo avalando regímenes que sabemos violan los derechos humanos en otras latitudes, como lo que acabo de decir, Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otros. Entonces, aparece esa estrategia de mostrar estas contradicciones. Y aquí, desde luego, pasa algo de esa naturaleza, donde las elecciones en Nicaragua son, bajo muchos puntos de vista, criticables. El gobierno decide no reconocer el resultado. Inmediatamente el Partido Comunista, lo podemos poner así en simple, ¿no?, pisa el palito y saca una declaración no oficial, aparentemente, criticando la declaración del gobierno, detrás de lo cual, y esto es lo interesante de analizar en ese aspecto, ¿no?, aparecen figuras del Partido Comunista criticando la decisión no oficial del Partido Comunista, esa declaración impulsada entre otros por Juan Andrés Lago. Creo que aquí hay dos análisis. Uno, lo que tú estás preguntando, Sebastián, sí, yo creo que en esto en particular es relevante. Es relevante, la ciudadanía en general en Chile le tiene un cierto, no sé si temor, pero por lo menos mira con bastante escepticismo al Partido Comunista, independiente de que pueda ganar ciertas elecciones, pero hay un cierto escepticismo por su carácter al final del día, lo voy a decir así, un poco totalitario. Y eso se ha visto manifestado también en la Convención Constituyente. Y lo segundo, creo que es interesante mirar, para la segunda ronda seguramente, qué es lo que pasa aquí en esta ocasión particular, que se suma a otras 2 o 3 anteriores, de divisiones públicas dentro del Partido Comunista, algo que es muy, muy poco frecuente. Sí, interesante, y fue un hecho político relevante esa división, o así se interpretó al menos. Susana. Sí, yo también creo que este tipo de hechos son puntos bien álgidos en una campaña electoral ya a puertas, ¿cierto?, de la votación. Porque si bien Gabriel Boric mantuvo su postura respecto a Nicaragua en cuanto a no validar, digamos, esta declaración no oficial del Partido Comunista, su socio, digamos, socio controlador de la coalición, el Partido Comunista, históricamente sí lo ha respaldado, tiene una lealtad incluso histórica con Ortega. Entonces, y además valida toda esta pantomima electoral que, como bien se decía al principio, ha sido cuestionada en buena parte del mundo. Entonces, yo creo que al final el problema es que la ciudadanía legítimamente se pregunta, bueno, ¿qué opinión es la que va a pasar en un eventual futuro gobierno? ¿La de Gabriel Boric o la del Partido Comunista? ¿Qué gobernabilidad asegura una coalición que se divide en una temática tan fundamental como es el respeto a la democracia y a los derechos humanos? Entonces, creo que estas discrepancias públicas sí inciden fuertemente en las preferencias electorales, porque de alguna manera el Partido Comunista nunca ha sido un garante en Chile ni en el mundo del respeto de los derechos humanos ni de la democracia. Y por lo tanto, eso legítimamente preocupa a aquellos que tienen sus expectativas puestas en esta coalición y cuán gravitante va a ser esa influencia del Partido Comunista. Jimena. Mira, yo comparto en que el episodio Nicaragua efectivamente gatilló una serie de declaraciones, pero diría yo por ambos lados, ¿no? Por las dos candidaturas que probablemente llevan la delantera, pero con una diferencia. O sea, aquí fue un partido, y en particular además un integrante de partido, que hizo declaraciones, pero no fue el candidato Boric. Entonces, claro, en el fondo mucha gente, y yo creo que intencionadamente, lo ha querido asociar a Boric en consideración que no fue él, fue un partido que, si bien muchos creen que va a ejercer una presión alta, con este fraccionamiento posible que mostraron, porque no todos adhirieron a esa declaración, probablemente su posible influencia va a ser bastante menor, pero creo que tan grave como eso fue la declaración de Kast también, en el sentido de que tampoco uno puede entrar a diferenciar si hay una dictadura que fue mejor o peor. Cuando hace el paralelo con Chile, ¿no? Con Pinochet. Absolutamente. O sea, esto de haber entregado el poder y no haber apresado, digamos, a los candidatos, bueno, resulta que tuvimos más de una década con torturas y violaciones, y entonces aquí no puede ser que por un lado se diga que esta es una dictadura mediana y por otro no tan mala, diferente. No, yo creo que aquí Nicaragua reveló algo que
que no está saldado, nuestro país no tiene ese tema cerrado, ¿no? Y que, en mi opinión, tan grave como la declaración del Partido Comunista, no del candidato, fue la declaración del precandidato Kast. Jimena, y en ese sentido, ¿a quién crees tú que le golpea más? ¿A Kast o a Boric lo que se dio en ese episodio y el intercambio que se dio? Bueno, aquí es difícil responder sin los sesgos propios, obvio, pero yo creo que golpea más a Kast. Uh-huh. No puede ser que, a ver, casi 40 años, 50 años de todo lo que pasó, estemos todavía avalando la dictadura. Entonces, y con Boric, en el fondo, esto no es algo nuevo. De tiempo en tiempo surge la presión y surge la campaña respecto de si él va o él eventualmente gobernaría versus el Partido Comunista. Entonces, pero en mi opinión es bien sorprendente la declaración de Kast. Uh-huh. Juan Carlos. Yo creo lo contrario, fíjate. A ver. Y encontrando igualmente grave ambas declaraciones, ¿no? Pero creo que le golpea más a Boric por una razón muy simple. Es más incoherente esto proviniendo desde la candidatura de Boric que proviniendo desde la candidatura de Kast. Tú podrías esperarlo más de la candidatura de Kast. En cambio, desde Boric, y yo creo en él, ¿no? O sea, yo creo que lo que él dice lo cree de verdad. Desde la candidatura de Boric está, ¿no es cierto?, un discurso pro libertad, un discurso pro derechos humanos. Uh-huh. Siempre lo ha estado. El problema es que los socios que tiene no están en la misma línea que está él. Entonces, aquí hay dos debilidades que se sacan a relucir en la campaña de Boric. Una es esta, sus socios, que no tienen el mismo discurso que el candidato. Y entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, es ¿quién va a mandar? Y la Susana dice, mira, ¿sabes qué más? Los comunistas son el socio controlador de la coalición. O sea, la creencia de que realmente Boric no va a poder tener al Partido Comunista ahí en una posición más recatada y de no mando. El Partido Comunista va a tender a tener mucha influencia, eso es innegable. Y lo segundo es la falta de experiencia. Ese es el otro punto débil o el punto que se ha sacado a relucir muchas veces para atacar la candidatura de Boric. Ambas cosas se suman, porque si tú tienes un socio fuerte y tienes poca experiencia, más posibilidades tienes ese socio fuerte de tomar mayor protagonismo en ideas que son distintas a las que tú estás, en este caso particular que estamos conversando, ahora, enarbolando. Juan Carlos, ahora, por muy consecuente que sea, digamos, y menos sorprendente en el caso de la declaración de José Antonio Kast, es un tema sensible, ¿no? O sea, es un tema que le abre un flanco importante y que probablemente sea explotado más por los candidatos, por el resto de los candidatos en el debate de hoy día, por ejemplo. Partí diciendo, las dos declaraciones graves. Sí, sí. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que tú esperas, en este caso particular de lo que estamos conversando, esperas más de esto respecto de Boric que respecto de Kast. Respecto de Kast, el votante de Kast probablemente está esperando más orden, tranquilidad, paz, resguardo, seguridad. Otros valores. Parte de lo que encarna Boric tiene que ver con estas libertades. Ajá. Jimena, ¿querías agregar algo? No, yo quería agregar algo, que siempre se habla de los socios de Boric, ¿no? Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿y estamos seguros quiénes son los socios de Kast? Porque aquí nosotros antes de las primarias teníamos dos extremos. Uno era Kast y el otro era Jadwe. Esos eran los verdaderos extremos. Y Jadwe ya salió. Entonces, claro, quedamos con un Boric que tiene de aliado al Partido Comunista, en donde está este extremo, pero poco hablamos de los aliados de Kast, y que ya él es muy extremo, y a qué estarían dispuestos ellos. O sea, con esto de que él valide una dictadura en nuestro país, con todos los horrores que pasaron, yo de verdad creo que es algo que levanta mucha preocupación. ¿Y a qué estarían dispuestos eventualmente, ¿no?, de ser gobierno con sus socios, con sus aliados, de los cuales hablamos poco? Susana. Oye, que yo discrepo profundamente de lo que se ha hablado, sinceramente, porque creo que hay que ser bien honesto intelectualmente con lo que se ha dicho, y no interpretaciones que le ha querido dar los titulares de prensa. ¿Sobre qué, Susana? Lo que dijo Kast, y sin afán de tomar partidos, pero lo que dijo él, y lo salió a aclarar incluso, pero no necesitaba aclarar lo que bastaba leer la primera declaración, fue la diferencia que hay entre lo que pasó con Pinochet y lo que ha pasado con Chávez, con Maduro, con Ortega, es que
Pinochet llegó a una elección democrática y en esa elección participaron legítimamente sus opositores, sin haber sido encarcelados, como es el caso que actualmente se da en Nicaragua, en que hay 7 opositores que querían ser candidatos presidenciales que los encarcelaron para no poder ir a la elección. Eso es un hecho de la causa. Eso no tiene nada que ver con la interpretación que uno pueda hacer sobre su evaluación del régimen de Pinochet. Entonces, yo creo que lo que él dijo es cierto. Por algo ganó esa elección Patricio Aylwin y no estuvo viéndolo desde la cárcel como le está pasando a los opositores de Ortega. Eso por una parte. Por lo tanto, a mí me sorprende el barullo que se ha hecho porque al final lo que se hace es sacar de contexto una declaración pretendiendo decir que lo que él dijo es que nunca hubo encarcelamientos políticos, cosa que, repito, salió Susana, a aclarar de que él sí consideraba que habían habido violaciones a los derechos humanos Susana, durante el régimen de Pinochet. Pero para profundizar en ese punto, hubo detenciones y hubo incluso asesinatos también en los meses finales de la dictadura, ¿no? O sea, eso también es un hecho de la causa. Y no es un poco, digamos, caprichoso sacar de todo el contexto general de lo que fueron los 17 años de dictadura, ese episodio final para hacer esa comparación, ¿no? Porque apareciera como que... No es caprichoso, Sebastián, porque si hay algo que distingue la historia de Chile es que una persona que estuvo en el poder y que gobernó bajo una dictadura haya entregado el poder democráticamente. Eso en las historias de las dictaduras no se da. Y esa es la diferencia que marca en esa entrevista Kast respecto a la situación de Chile, que por lo demás fue hace 30 años, versus una discusión que estamos teniendo respecto a un régimen actual. Entonces, yo insisto, yo no voy a valorar ni hacer una apreciación sobre lo que él piense del régimen militar, pero creo que los dichos que se manifestaron ahora los estamos sacando de contexto y estamos haciendo una comparación que no es la que realmente se dio en esa entrevista. Vale. Una precisión más también, antes de dar la palabra a Jimena. La respuesta de Kast la da en una conferencia de prensa con medios extranjeros, por si acaso. No fueron los medios chilenos los que volvieron, digamos, a hacer la comparación respecto a Pinochet, porque se le ha dado un énfasis bien importante también en medios extranjeros a el pensamiento en ese sentido de José Antonio Kast. Jimena y Juan Carlos. Sí, mira, yo partí diciendo, y porque yo también escuché la declaración, o sea, partí diciendo que si bien él aclaró y dijo, o sea, en el fondo explicó que no era igual porque aquí, no habíamos tenido los candidatos presos, claro, esa es una forma inteligente de tratar de hacer una diferenciación que no está. O sea, por supuesto, ninguna dictadura va a ser igual en un lugar versus otro, pero también cuando decimos que aquí pasamos de un día al otro, de una dictadura a una democracia, un poco están así. Recordémonos la figura del senador vitalicio, todo el poder que mantuvieron durante mucho tiempo, y de hecho de ahí surge la famosa frase de en la medida de lo posible. Es evidente que había muchas cosas que no se podían hacer, que eran muy controladas, con lo cual sí, obviamente, pasamos a una porque además hubo un plebiscito, pero pasamos a una situación más democrática, pero con ataduras y presiones no menores. Entonces, pero más allá de eso, no, de nuevo, el mensaje es que no podemos entrar a decir esta fue una dictadura menos mala que la otra, ¿no? Son momentos diferentes, son culturas diferentes, son ambas sancionables. Y eso es lo que a mí me preocupa de un candidato a la presidencia hoy día. Juan Carlos. Meterse en estos temas. A ver, primero yo, Jimena, creo que sí uno puede hacer una valoración más compleja de las dictaduras, como también puede ser una valoración más compleja de las democracias y de muchas cosas. No son blanco y negro, no son sí o no. No es igual una dictadura que otra, una democracia que otra, independiente de que yo pueda revestirla en general de un juicio negativo o positivo. Siempre es más complejo de lo que uno cree. Y respecto de Kast, es obvio, independiente de las palabras que se use, que Kast va a tener más dificultad en desligarse
de la dictadura de Pinochet de la que va a tener otra persona que tenga menos relación con la dictadura de Pinochet. Eso es obvio. Entonces, hay ahí algo que se deja traslucir en las palabras. Eso no significa que avale la dictadura en su conjunto, pero probablemente hay ciertas cosas que sí rescata. Ahora, de nuevo, eso no debería sorprender. Lo que sí, y tampoco sorprende, pero lo que sí es criticable, ¿no es cierto?, es lo del Partido Comunista. No sorprende lo del Partido Comunista, ¿por qué? Porque también hay lealtades, hay participación, en su momento, hubo financiamiento de parte de esos países hacia el Partido Comunista. Entonces, cuando, qué sé yo, cualquiera, Lautaro Carmona, Juan Andrés Lagos, rescatan Nicaragua, rescatan Cuba, no necesariamente es que incluso porque piensan que no es dictadura, sino porque se sienten leales de algún modo a todo lo que ahí ha habido. Entonces es esperable. El tema es por qué Boric los tiene como aliados. Ese es el punto. Y que lo que y ahí entonces es criticable lo que es la alianza misma. Sí. ¿Y qué es lo que vaya a ocurrir posteriormente, ¿no?, en una eventual segunda vuelta? Está bueno este debate sobre el curso de la carrera presidencial acá en Chile en las horas previas, además, en minutos previos, digamos, para ser bien precisos, de este debate televisado que comienza a las 8. Terminado pauta final, el debate presidencial de Anatel. Estamos con Juan Carlos Aijol, Susana Jiménez y Jimena Clark. Nos vamos a ir a un corte. Antes de eso queremos invitarlos a que escuchen este domingo El Chile que decide. Es la cobertura especial de las elecciones 2021 que realizará el equipo periodístico de Pauta. Tendremos, por supuesto, la información del minuto, entrevistas, mucho análisis cuando ya tengamos los números de los resultados finales este domingo 21 de noviembre. Los invitamos a conectarse con nosotros a través de nuestra radio, el diario digital pauta.cl, redes sociales, por supuesto, también. Pauta, hablemos de verdad. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato. 7:33. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Invierte en el extranjero con Principal. En Principal contamos con equipos de expertos internacionales dedicados a definir las estrategias de inversión para ofrecerte los mejores portafolios personalizados. Ingresa a principal.cl y descubre nuestra nueva plataforma guiada de inversiones. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Porque cuando dos grandes se juntan, solo cosas buenas pueden pasar. Clínica Red Salud Vitacura e ISAPRE Colmena se unen por tu salud y la de tu familia para entregarte mejores beneficios. Por eso, si eres Colmena, puedes acceder a beneficios exclusivos y excelentes coberturas en Clínica Red Salud Vitacura. Entra a redsalud.cl y descúbrelos. Red Salud. Mejor salud para Chile. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro Rodolfo Saglimbeni, presentarán en el Teatro Municipal de Las Condes un concierto con 2 magistrales piezas musicales del romanticismo. La Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven, y Romeo y Julieta, Obertura Fantasía, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Te esperamos los días 26 y 27 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Municipal de Las Condes. Entradas en boletería del teatro y tmlascondes.cl. Auspicia El Mercurio y Pauta. El Minuto Pop con Isabel Plant. Ardiente Paciencia, la novela de Antonio Skármeta, será adaptada nuevamente como película para Netflix. Boris Quercia será el director a cargo del proyecto que empuja la productora chilena Fábula.
Fue en 1985 cuando Skármeta publicó la historia de un joven y enamoradizo cartero que le lleva su correspondencia diariamente a Pablo Neruda en Isla Negra. Ardiente Paciencia ha sido traducida a 29 idiomas y en 1994 fue adaptada al cine como Il Postino por Michael Radford. En 2010 hasta se transformó en una ópera. Ahora el texto pasará al mundo del streaming en formato película. El dramaturgo y guionista Guillermo Calderón adaptará el texto para la dirección de Quercia. Se espera comenzar la producción en el año 2022. Puedes conocer más de esta y otras noticias en Pop de Radio Pauta, todos los días de 4 a 6 de la tarde en la 100.5 y en todas nuestras plataformas. El Minuto Pop con Isabel Plant. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Estamos de vuelta a 7:37 con nuestra efeméride del día de hoy aquí en Reunión de Pauta para recordar a Frida Lindstad. 76 años cumple una de las integrantes del mítico grupo ABBA, que recientemente acaban de publicar un nuevo álbum. No con muy buenas críticas, eso sí, por lo que estuve viendo esta tarde. Voyage, este disco de regreso de ABBA, ha sido calificado por algunos críticos como algo aburrido, una sombra demasiado alargada de lo que fue esta banda, que marcó, por cierto, por largo tiempo la música pop de fines del siglo XX. ABBA se hizo mundialmente famoso tras ganar el Festival de Eurovisión en 1974 con Waterloo, y a partir de entonces arrasaron con decenas de canciones que siguen, por cierto, en nuestra memoria. Y quizás mejor quedarse con esas canciones, más que con este regreso algo fallido de ABBA. Lo recordamos a esta hora, el cumpleaños 76 de una de sus integrantes, Frida Lindstad. Estamos en Reunión de Pauta con Susana Jiménez, Jimena Clark y Juan Carlos Seijols. Y en esta semana particular, antes de las elecciones, no solo presidenciales, sino parlamentarias también de este fin de semana y de Core, ojo, para que se informen también de los candidatos a Core, que quizás no tienen tanta visibilidad. Este 21 de noviembre tendremos que elegir esos 3 roles, o 4 roles más bien, senadores y diputados. Bueno, esta semana no tendremos noticias coladas como lo tenemos habitualmente con las noticias que traen nuestros panelistas, sino que los hemos invitado a jugársela con algunas proyecciones. No les pedimos, por supuesto, ningún número particular ni nada demasiado preciso, más bien apreciaciones sobre cuál podría ser el desenlace de esta elección del 21 de noviembre. Y queremos abordarlo desde distintos ámbitos. Por ejemplo, Jimena, partamos contigo esta conversación. ¿Cómo ves tú la participación electoral para este fin de semana? Pensando en lo que han mostrado las encuestas también, pero sobre todo en el ambiente que se está viviendo. ¿Cómo ves tú eso, Jimena? Mira, yo tengo que partir diciendo que aquí nadie tiene una bola de cristal. Por supuesto. Y quizás estas de las preguntas más difíciles que uno ha enfrentado. Hay mucha incertidumbre. Pero en términos generales, yo tiendo a pensar que la participación podría ser como la de cuando la apruebo y rechazo, ¿no? Porque hay un grupo de gente joven que está muy entusiasmada a votar. Hoy día la gente mayor que por ahí en las elecciones de gobernadores no votó porque por diferentes razones, pero el tema de salud también era uno. Hoy día está todo el mundo vacunado, segunda, tercera dosis, o mucha gente. Con lo cual siento que podría haber una participación ojalá superior al 50%, no creo que llegáramos a un 60%, pero si llegáramos a un 55% creo que sería interesante. Ajá. Creo que que va a generar harta votación, independiente que a lo mejor los candidatos, ninguno es maravilla, ningún grupo, ¿no? Sí. O quizás sí, no sé, no sé tanto, pero yo creo que como esa votación. ¿Susana? Sí, yo no recuerdo bien, me parece que la votación más alta que ha habido, la participación más alta desde que hay voto voluntario fue para la prueba rechazo, que fue como el 51%, si no me equivoco, y tuvo toda una épica, ¿cierto? Entonces, yo apostaría, la verdad, que siendo una elección muy importante, no solo porque es presidente, parlamentarios y core, sino que porque, bueno, se ha dado en un contexto de tanta
tanta impredictibilidad, porque en las primarias también las encuestas se equivocaron, qué sé yo. Yo, si tuviera que decir un número, yo creo que debería andar por el 50%. Ajá. ¿Y tú, Juan Carlos? A ver, yo creo que también tendría que andar en torno al 50%, solo como contexto. En la elección presidencial del 2013, en primera vuelta, cuando ganó Bachelet, hubo 49% de participación. Después, cuando ganó Piñera en 2017, en la primera vuelta hubo 47%. Sí. Efectivamente, el plebiscito es la votación histórica más alta desde que existe voto voluntario, que da 51%. Y la última, que igual no es menor, la de convencionales, que además fue gobernadores, alcaldes, concejales y demás, esa papeleta gigantesca, esa fue de 43,6%, que es la última. Yo tendería a pensar que esto sí, se va a acercar más al 50% que al 43, 44%. Ajá. Que va a ser interesante ver qué es lo que ocurre en términos de participación, pensando en cómo se ha dado la elección también, en la incertidumbre que hay asociada, en cómo se ha ido quizás polarizando, sobre todo pensando en quienes podrían pasar a la segunda vuelta. Y esa es nuestra siguiente invitación, Juan Carlos, a jugársela también por ese escenario base de primera vuelta, con un orden de candidatos. ¿Quiénes crees tú que podrían pasar a esa segunda vuelta? Aquí voy a reafirmar lo que dijo Jimena recién. El disclaimer va siempre, adelante. No. O sea, absolutamente, nos estás poniendo en una situación casi imposible, Sebastián, para que después la próxima semana aquí nos saquen en cara. Prometo que no les pasaremos ninguna cuenta, ninguna. Yo creo que aquí la base es que esta cuestión es bien incierta, o sea, dentro de, ¿no? O sea, aquí yo creo, lo conversábamos antes, de hecho, que aquí van a haber sorpresas de todas maneras. Uh-huh. Ahora, claro, si uno mira las encuestas, tú tendrías que decir, aquí hay un grupo, ¿no es cierto?, que son los dos que van punteando, Kast y Boric, y ellos van a pasar a segunda vuelta. Algunas encuestas te dicen Kast por sobre Boric, que en este momento parecen ser la mayoría hasta que se pudieron publicar encuestas. Otras pocas te dicen Boric por sobre Kast. Después viene como un segundo grupo, diría yo, donde más o menos parejo podrían estar Jarna Proboste, Sichel y, ojo, Parisi. Yo lo metería en ese grupo. Ajá. Y después viene un cierto Meo y Artés. Sí. Ahora, ¿por qué? Yo creo que aquí hay dos cuestiones a tomar en cuenta. Yo creo que Boric debería sacar un poco más de lo que las encuestas le dan. Yo creería que Boric tiene que estar por sobre Kast. Y esto se condice con las sorpresas que nos llevamos en el apruebo-rechazo y que nos llevamos en la Convención Constituyente, Ajá. donde esa fuerza de renovación ha sido muy fuerte. Muchas veces esto se tiende a mirar en izquierda a derecha, pero hay una fuerza transversal de renovación que en este caso, creo yo, favorece más a Boric. Y por lo mismo pongo Parisi un poco más arriba de lo que normalmente aparece, porque Parisi ha asumido un discurso muy populista, pero radical de renovación. Entonces, en ese sentido, sube, creería yo, un poco más. De nuevo, política ficción, pero ojo, las últimas elecciones nos han mostrado, nos han sorprendido, porque esa ansia de renovación, de sacar a los políticos tradicionales, ha sido mucho más fuerte de lo que las encuestas muestran. Está interesante analizarlo desde esa óptica. Yo sé que tiene riesgo este ejercicio, por supuesto, podemos patinar todos con los números que estamos tirando, pero también es entretenido. Díganme que no, llevamos como un mes, yo creo, de sobremesas del fin de semana, conversando. ¿Y quién crees tú que va a pasar? O una conversación con el taxista. Eso se ha repetido innumerables meses. Juan Carlos. Pero para ser justos, tú también tienes que dar tu opinión. No, yo soy el croupier nomás, yo soy el croupier. Susana. Oye, bueno, yo creo que los más nerviosos deben ser las empresas de encuestas, porque si no son Kast y Boric los que pasan a segunda vuelta, digamos, su valor de mercado cae profundamente. Es cierto, sí. Yo también creo que le van a seguir a ellos esta tríada, Parisi, Proboste, Sichel, que yo creo que puede dar sorpresa. O sea, para mí sería una sorpresa, pero es factible que Parisi salga tercero, que lo encuentro increíble, un candidato que ni siquiera ha estado en Chile, que no ha hecho campaña territorial, cero, y que tampoco sé mucho a quién representa. Ahora, yo creo que dado justamente lo líquido que está esto, el debate de hoy es bien importante. O
sea, yo creo que como nunca los debates están marcando rating, están siendo muy valorados y vistos por la gente, y todavía hay un porcentaje importante que no ha tomado una decisión de su voto, y por lo tanto eso puede, sin lugar a dudas, mover la aguja hacia cualquier lado. Pero esa sería mi apuesta hoy. Y tiene un horario mucho más amable, además, el debate de hoy día, que comienza en 20 minutos más. Jimena. Mira, a mí lo que me pasa es que me da la impresión que hubiese como dos elecciones, no elecciones, pero dos estrategias, la tradicional, que va por tierra, digamos, con el despliegue territorial, y la que es por redes sociales, ¿no? Y por redes sociales es súper complejo hacer análisis objetivos. Yo aquí, no sé si ustedes conocen a Andrés Azócar, yo sigo todo su análisis de redes sociales, él está siguiendo todo esto, y claro, uno lo que observa es que Kast ha crecido mucho, y ahí Proboste, por ejemplo, no prende, por decirlo de alguna manera, ¿no? Boric se ha mantenido, él ya está alto, y entonces, pero lo que va pasando un día u otro, una declaración poco feliz, como dicen los abogados, un día, al minuto siguiente otra, y esto puede cambiar de hoy día a mañana, de mañana a pasado, y así hasta el domingo. Entonces, todo lo que pase en estos días puede efectivamente alterar el orden, y claro, si uno tiene la impresión de que en función de eso, Kast y Boric y Kast podrían, cualquiera de los dos, pasar, digamos, los dos primeros lugares, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el impacto de esa otra campaña de despliegue territorial? Porque aquí también uno mira lo que fue la elección de gobernadores, y si hubiese esa misma fuerza que hubo con gobernadores, entonces eventualmente Proboste podría darnos alguna sorpresa, pero de nuevo, es un gran signo de interrogación, y creo que hay que estar, no sé, mirando todos los espacios como para tener algún feeling, ¿no? Sí, y todos muy cautos porque, bueno, es probablemente una elección en la que nos faltan puntos de referencia de las que teníamos habitualmente o las que usábamos habitualmente. Para cerrar esta ronda, antes de ir a los datos y recomendados, ¿alguna sorpresa que ustedes crean que se pueda dar en esta elección? ¿Algún bloque político que surja con fuerza? ¿Algún nombre quizás en las parlamentarias, senadores o diputados que pueda dar alguna sorpresa también? ¿O en la presidencial, como ustedes quieran? ¿Algo que ustedes crean que puede destacar en esta elección, Susana? A ver, yo creo que hay dos posibles sorpresas, ¿no? En la parlamentaria, dado el auge que ha tenido la candidatura de Kast, a mí no me sorprendería que sacara un buen número de diputados, algo que hace un mes atrás yo le habría dado probabilidad cero. Así de rápido ha ido cambiando todo esto, así de sorpresivo ha sido. Y lo otro que yo creo que es interesante atender es qué va a pasar en la circunscripción de Santiago, que es la más grande de todas. Estoy pensando particularmente en la senatorial, porque ahí el escenario probable es que los senadores electos se dividan entre Chile Vamos, Republicanos, Frente Amplio y Partido Comunista. ¿Cuál es la sorpresa? La ausencia completa de lo que es la exconcertación. Y eso yo creo que también es un dato que sería bien sorprendente. Está bueno, está bueno. Jimena. Mira, yo ahí... justamente algo que probablemente un par de meses nadie se hubiese imaginado es cómo también ha decaído la candidatura de Karina Oliva, ¿no? Ella probablemente creyó que sus votos iban de alguna manera a traspasarse a esta elección, y no ha sido así. Y claro, ella por digamos, su grupo etario y la coalición, ella es muy de hacer, uno esperaría, ¿no?, campaña por redes sociales, ¿no? Más allá de que puede tener grupos que hacen despliegue territorial, pero ahí ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram se ve que ella tenga un repunte, al revés, es como si hubiese desaparecido. Y por otro lado, hoy mismo, Rojo Edwards ha estado repuntando en forma importante al número de Kast, aun cuando Sandón sigue siendo una figura súper importante. Entonces yo creo que
sería interesante si se diera alguna sorpresa entre ellos dos. Y comparto con Susana aquí que, bueno, la concertación acá no sé dónde está. Sí. Es cierto, por lo menos como concepto no se ve mucho. Juan Carlos. Sí, yo me sumo un poco a lo que están diciendo Susana y Jimena. Creo que, no sé si van a ser sorpresas o no, pero si llegase a ocurrir, es muy interesante observar el fenómeno, particularmente en la Cámara de Diputados, de cómo se produce la correlación de fuerzas entre apruebo de dignidad y lo que es la exconcertación. Podría llegar a ocurrir que lo que es apruebo de dignidad supere a lo que es la exconcertación, que se llama nuevo pacto social. Hoy día, nuevo pacto social casi duplica en diputados a apruebo de dignidad. Pero puede ahí que pase algo que sorprenda bastante, no tanto en el Senado, pero sí en la Cámara, sobre todo si se toma también en cuenta lo que fue la elección de convencionales. Eso yo lo miraría con mucha detención. Y casi por curiosidad, no tengo idea qué va a ocurrir con eso, pero me interesa saber cuál va a ser la votación que va a obtener Jaime Mañalich dentro de lo que son las senatoriales ahí en Santiago. Sí. Es una figura distinta, disruptiva, sin duda alguna. Vamos a ver cómo está esa senatorial. Está muy, muy reñida y con un panorama que algunos analistas proyectan bien complejo también para el oficialismo. Bien, el ejercicio de proyecciones, todo entretenido, esta conversación para ir viendo qué es lo que viene este domingo en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Nos vamos a nuestro último segmento, los datos y recomendados de nuestros panelistas para el día de hoy. Jimena, ¿qué nos traes hoy día? Pucha, mira, no tengo muchos datos entretenidos, pero sí interesante, muy interesante. Sí, siempre. Que este miércoles a la 1:30 de la tarde tenemos a Nicholas Barnes en The London School of Economics como panelista en Lexen Constitución, en estos webinars que se hacen martes y o miércoles a veces, ¿no? Y por supuesto el foco de él va a ser las temáticas asociadas a sistemas de pensiones, salud, al alero de un nuevo contrato social. Y bueno, los dejo invitados porque yo voy a moderar, un privilegio para mí poder moderar eso, pero creo que va a ser muy interesante porque toca la campaña presidencial y la discusión constituyente en dos temas que son claves, ¿no? Entonces, invitación hecha. Bien, este miércoles, ¿no? Miércoles a la 1:30. Sí. Perfecto, la invitación entonces desde Lexen, este ciclo de charlas, el contrato social en la nueva Constitución. Juan Carlos, tu dato para hoy día. Yo tengo dos cortitos, pero con todo que ver con lo que viene, ¿no es cierto?, ahora este fin de semana. Uno, a propósito de lo que dijiste tú, Sebastián, de que ojo que también hay elecciones de consejeros regionales. Y yo creo que con suerte la gente sabe que está esa elección, pero difícilmente sabe quiénes son candidatos. Bueno, en la página del CERVEL, en una parte especial de consulta a los candidatos, uno mete su root y aparecen los candidatos que están en el distrito correspondiente, para saber y no enterarse cuando tenga la papeleta al frente. Muy buen dato. Y lo otro, hay una cosa que nos deja ser interesante, entretenida al menos. La tercera, en la página web, hay una cosa que se llama Match Electoral, y algo que ya tenían de la elección anterior y ahora lo han mejorado. Que uno mete, ¿no es cierto?, su pensamiento y ciertas características personales y te hacen el match con quién es tu candidato más cercano a nivel de Cámara, a nivel de Senado. Así que si alguien anda demasiado perdido, puede hacer esta suerte de test que le van a hacer un match, así como si fuera Tinder, ¿no es cierto? Estas cosas de que te buscan pareja, bueno, búscate tu candidato. Está bueno, muy bueno. Buenas recomendaciones para prepararse para el domingo y llegar bien informado. Susana. Oye, yo un poco tomándome del tema que inició esta conversación y el término de la COP26, quería recomendar el libro de Bill Gates, Cómo evitar un desastre climático. Yo no lo he leído, pero lo leyó mi marido, así que lo hemos comentado. La verdad es que Bill Gates ha dedicado varios años de su vida, de los últimos 10 años, alrededor de 10 años, que ha dedicado al tema cambio climático. Y escribe este libro que está de fácil lectura, digamos. Va contando un poco cómo los impactos que tienen nuestras decisiones cotidianas en el calentamiento global. Analiza varios datos y
va contando qué medidas debemos tomar para detener lo que él denomina esta catástrofe climática. Es un buen llamado de conciencia, de proponer ideas y medidas destinadas a reducir las emisiones. Habla de las soluciones existentes y los desafíos aún pendientes, siempre teniendo a la vista el lograr un mundo con emisiones netas igual a cero. Así que creo que tiene un mensaje esperanzador en cuanto a que la solución probablemente sí está a nuestro alcance. Se requiere un trabajo mancomunado de la academia, de la regulación, de las empresas y de las personas para lograr ese objetivo. Es un libro que se ve muy interesante. Buena recomendación también para complementar entonces lo que ocurrió en Glasgow durante la última semana. Susana Jiménez, Jimena Clark y Juan Carlos Eijols junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Gracias a los tres, muy buena semana, que esté muy bien. Chao, y nos vamos a ver el debate. Eso, en unos minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Reunión de Pauta en la 100.5. Ya termina esta edición de día lunes y aquí viene Cristian Barken, por supuesto, desde el Jardín, conversando con el escritor cubano Carlos Lloró por la situación en Cuba a propósito de las manifestaciones convocadas contra el régimen, contra la dictadura cubana. En unos minutos aquí en la 100.5, Cristian Barken desde el Jardín. Nosotros nos vemos mañana. Que descansen. Chao.